Bueno, pues aquí estamos en el Museo de Luis Ortega Bru. Ya digo que es una joya para poderlo visitar y poderlos descubrir. Nosotros, a través de este espacio, de esta colaboración con Alicia, pues cada semana les estamos descubriendo un poco la obra de Luis Ortega Bru, ¿no? Lo que pueden ver aquí plasmado, y por supuesto también hablaremos de todas esas obras que tiene prácticamente por toda España, ¿no? Vamos a conocer un poco más a Luis en el sentido, digamos, más modernista, ¿no? De alguna forma. Muy buenas, Ali. Hola, buenos días. ¿Cómo estamos? Pues muy bien, con mucho fresco. Con un poquito frío, ¿no? Bueno, pues esta obra, en este Museo Municipal de San Roque tenemos una sala que está dedicada a la obra más contemporánea de Luis Ortega Bru. Es una obra con la que él no se ganó la vida. Luis Ortega Bru se gana la vida siempre como artista imaginero, en sus pasos de Semana Santa, trabajando en piezas para los tronos o piezas en celta de Semana Santa. Pero esta obra es algo que quedó en su taller, en muchos casos no salió, no se vendió, pero era algo que refleja las inquietudes más íntimas que él tenía en cuanto a inquietudes artísticas. Por eso es tan interesante. Y sobre todo nos descubre la universalidad que tenía, ¿no? Porque como una persona pasa de la imaginería a tener estos conceptos. Sí, porque ¿no? Él es un artista muy futurista, tan novedoso. Sí. Que estamos hablando de qué año. Estamos hablando esta obra casi toda en torno a los años 60. Claro. A ver estas obras que son prácticamente de la actualidad, ¿no? Claro, pero este tipo de obras, desde el arte de vanguardias en Europa, comienza en torno a los años 20. Lo que pasa es que en España, al tener el problema de la guerra civil, este arte de vanguardia no llega con una potencia con la que puede llegar a Europa, ¿no? Por ejemplo, Picasso, como se irá a Francia, muchos artistas en el exilio sí que practicarán este arte de las vanguardias, este cubismo, que podemos encontrar también en Luis Ortega Bru. Lo que pasa es que él es un poquito posterior, simplemente, y luego también hay que decir que las vanguardias pretendían romper con el arte anterior, porque, por ejemplo, había surgido la fotografía, con lo cual, ¿qué sentido tenía hacer un retrato? Claro. Había surgido el cine, la visión del mundo científica, ¿qué sentido tenía seguir haciendo el arte que se estaba haciendo en el siglo XIX? Entonces, este arte de vanguardia es una crítica, una ruptura a todo lo anterior. Y comienza, pues, por ejemplo, en el ámbito del surrealismo, a tener una importancia lo que es el inconsciente, lo subjetivo, los valores que este mundo científico de la objetividad pues estaba preconizando. Entonces ellos rompen y dicen, no, lo subjetivo es lo onírico, donde puede estar lo más genuino de los humanos. Es algo que está oculto, es algo que no está realmente en nuestra vida diurna, sino que está en la nocturna, en los sueños. Ajá. Y entonces empezaron a crear una serie de manifiestos, pero Luis Ortega Bru nunca conoció esos manifiestos. Realmente, como ya hemos dicho en otras ocasiones, es un artista que es autodidacta, que no tuvo una formación, porque tanto los 3 años de guerra como los 3 años que después pasó en la cárcel le impiden tener una formación académica y le impiden pues un desarrollo, por ejemplo, el que van a tener otros artistas en el extranjero. Entonces, él no es un teórico, pero sí que ve ese arte y lo comprende. Y un ejemplo, por ejemplo, sería, para mí es un ejemplo magistral, es esta obra. Es tremenda, ¿eh? La denominó El Eco. Es tremenda esta obra. Esta obra es realmente una imagen simbólica, es algo onírico, es algo que está relacionado con el surrealismo, también está relacionado con la vanguardia del futurismo que pretendía la representación del movimiento, porque el eco está representando las ondas del sonido. Pero hay que tener en cuenta una doble vuelta, es que no es las ondas del sonido que viajan, sino que vuelven, traen un sonido, es el eco. Entonces es más complejo. Además la profundidad que tiene también, porque te pones a verla, ¿verdad?
Sí, sí, es una obra que él hizo. Esta es un material de escayola, no es un material humilde. Él, para este tipo de obras, como no se iba a ganar la vida, tampoco va a usar unos materiales muy caros, porque además tampoco sabe dónde tendría para meter todo esto. Todo esto, buena parte de lo que se conserva aquí estaba en el taller que tenía con Manuel González Scott Glendowin, que ahí fue donde quedó. Y esta obra, por ejemplo, tuvo una gran importancia para Luis Ortega Bru, porque en muchos dibujos aparecen las ondas del eco, aparecen pintadas, dibujadas en los cielos. Por ejemplo, en la obra del Éxodo que tenemos aquí, que es el Éxodo de San Roque, que es un relieve magistral y monumental, es el más grande que tenemos en el museo. En los bocetos que hizo en el cielo había dibujado ondas del eco. Es una obra de 1965. Fija, sí. Yo para que tengan constancia ustedes del año en el que hace esta obra, ¿no? En 1965. En el 65. Que vemos esta obra y prácticamente podemos decir que es una obra del año 2000, ¿verdad? Claro, sí, sí. Del siglo XXI. Tiene mucha actualidad este tipo de obras. También en La Máquina, por ejemplo, que ahí alude en las vanguardias, sobre todo la vanguardia futurista, comienza a intentar representar de forma artística a las máquinas, algo que antes no se había representado. Esta es anterior al ECO, de 1960. Sí, todas son entre el 60 y el 65. Esa es la época que él vive en Madrid. Y en Madrid sí que hay una serie de exposiciones, sobre todo de arte abstracto y de arte informalista. Y posiblemente las visitó. Porque ¿no? viendo la obra, él la visitó y él no era un teórico, pero comprendió la esencia de lo que se quería representar. Sí, porque estamos hablando de un artista único. Porque a ver, me imagino yo que tendría conocimientos de otros artistas, claro, sin duda alguna, sí, pero su obra es única, no la podemos catalogar. Sí, él no copia generalmente a ningún otro artista, sino que hace cosas propias suyas que tienen significado para él. Bueno, en esta parte podemos ver también otro tipo de las obras de Luis Ortega Bru, ¿no? Vale, esta sección está dedicada a una serie de obras, tanto estas de aquí arriba como estas de aquí, que están influenciadas por lo que se denomina informalismo. El informalismo en arte surge en España, es una corriente española, que Juan Eduardo Cirlot fue el que acuña el término, y se refiere a obras de arte que no son figurativas y que están relacionadas con lo orgánico. Y siempre que le dan una gran importancia a la naturaleza de la materia con la que está hecha la obra de arte. Por ejemplo, en las maderas. Esto a Luis Ortega Bru le viene muy bien porque él, ya en los pasos de Semana Santa, tiene un gran interés porque salgan todas las marcas de gubia, por darle un valor a la materia con la que está trabajando. Y entonces este tipo de obras, él aquí se ve libre de usar las marcas de gubia que después, en muchos pasos de Semana Santa, quedan ocultos tras el estucado de las esculturas. Entonces, esta obra además remite a algo orgánico. Fíjate, esto parece una columna vertebral. Sí, totalmente. Esta la llamó ave, como un ave en vuelo, y son 3 piezas. Son de un formato muy pequeño. Y esto es llamativo porque las obras de arte informalista son de formato enorme. Pero claro, quizás esto quedó en su taller y no sabemos muy bien si eran cosas íntimas y tal, pero quizás él tenía alguna intención en tenerlas allí como de muestra, como hacía con los bocetos de eso de Semana Santa, que los tenía de muestra para dárselos a la hermandad, pues ya los como muestra a algún cliente si quería hacer algo de este formato. No lo sé. Pero, por ejemplo, esta que es la catedral, fijaos cómo la dibuja, en lo que él entiende que es un monumento al 600, y fijaos la escala de los humanos, con lo cual esto estaba en su proyección ideal. Él ha plantado un monumento enorme en medio de 600 arriba. Y el 600 arriba en medio de una plaza, y esto lo llamó la catedral. Y también es algo óseo, y además tiene esta textura blanca como de un hueso. Es una obra muy desconocida de Luis Ortega Bru, pero que es realmente interesante porque es algo que la gente, que casi nadie conoce, y que aquí en el Museo Municipal de San Roque tienen la oportunidad de poder verla, porque en ninguna otra parte esta obra de Luis Ortega Bru se puede ver. Y hay muchos dibujos
porque él era un gran dibujante, hay muchos dibujos en los que exploras estas formas. Las dibujaba mucho. Todas estas piezas que estamos viendo, claro, se quedaron como proyectos en un futuro. Se quedaron en su taller y nunca se habló de ellas realmente. Ni él nunca habló de esta obra. Hay que ver, no hay ni una sola entrevista en la que él mencione. Como si no le diese importancia, ¿no? Estaba en el taller, no sé, no sabemos bien por qué las hizo ni cuál era su. Yo creo realmente, sobre todo porque los dibujos las explora, que tenían un gran sentido para él. Porque muchos dibujos, por ejemplo, los titula La huida, La soledad, van hablando, yo creo que su experiencia en la guerra. Y son siempre estas formas que son entre humanas, entre rocas, entre plantas, rocas, y que están digamos, horadadas por los elementos, por la erosión, en medio de unos paisajes desérticos. Una cosa un tanto tétrica, ¿no? Esos paisajes desérticos, son muy curiosos de ver esa obra. Andrés Luque Teruel en su catálogo la tiene documentada, ahí es donde se pueden ver los dibujos, porque realmente no están expuestos en ninguna parte. A tu espalda estamos viendo una obra maravillosa. Esta es una obra magistral. Esta fue para un mueble, para un armario, es la puerta del armario. Espectacular. Y es inclasificable, realmente es única, porque esto ¿en dónde lo encuadra? Realmente no es un relieve, porque es una talla en la madera, pero no hay un gran relieve, sino que lo que ha hecho ha sido tallar una serie de formas en la madera. Y bueno, y la pintura. Y luego la ha policromado de una forma que además es muy interesante. Este tipo de tonos, que son azules, amarillos y con esos rojos así un poquito matizados, que son los tonos que él va a usar siempre en los dibujos. Son unos tonos que le gustaban, que le atraían. Es las tonalidades con las que siempre va a trabajar. Y bueno, en la Asunción de la Virgen son unos trabajadores realmente que están en la iconografía de la Asunción, aparecen unos ángeles que están rodeando a la Virgen, que asciende. Y realmente aquí los ángeles son los trabajadores nimbados, como si fueran ángeles, dentro de una fragua donde hay un yunque, y aquí está con el soplete dando al fuego, y de las llamas sale la Virgen y los trabajadores la elevan. Es una obra increíble porque es una composición preciosa y que recuerda también a este arte de las vidrieras, ¿no? Tiene un... Sí, totalmente, parece una vidriera. Y además es un homenaje, digamos, a lo que es los trabajadores, ¿no? Sí, claramente es un homenaje. La Asunción de los Trabajadores le puso el nombre a la obra, ¿eh? Sí. Curioso, ¿verdad? Y eso que él no suele hacer una obra muy reivindicativa, generalmente, porque ya había estado en la guerra y el pobre no tendría un gran interés en este tipo de obras más políticas, pero sí que tiene una temática, al ser para una casa privada, pues sí que se sintió más libre. ¡Qué maravilla! Pero es una obra magnífica. ¿Cuánto desconocemos, ¿no? de Luis Ortega Bru? Hay mucho por conocer de Luis Ortega Bru, porque siempre se habla de la Semana Santa, se hablan de los pasos, pero también hay que tener en cuenta que era un artista muy completo. Una cosa es con la que se ganó la vida, pero él como artista tenía inquietudes propias, artísticas, y que en estas obras pues dieron un poco salida a esas necesidades del artista. Vamos a ver a uno de las obras más maravillosas. Para mí me parece genial. Sí, es magnífica. Que es El motorista, que fue todo esto es divino, Esto es una maravilla. Bueno, el motorista es una obra que esta realmente sí fue vendida, fue un encargo, estaba en la tienda de motos Cantó en la entrada, y entonces la hizo para la tienda de motos. Es que es impresionante. Y aquí va a utilizar tanto el cubismo como el futurismo, porque hay una fusión entre el hombre y la máquina. El hombre y la máquina se fusionan en una misma cosa, que es el hombre y la moto, y después el facetado, que vamos a ver cómo desde distintos puntos de vista iba reduciendo las formas a formas geométricas, como hacía el cubismo. Son piezas ensambladas, ¿no? Sí, hay ensambles, sí.
porque es una pieza enorme, esto tiene que pesar bastante, pero es magistral y realmente a cualquier artista de la corriente futurista vería claramente aquí sus principios reflejados, aunque él nunca conoció esos manifiestos, ni simplemente con ver este tipo de obras él comprende la esencia, pero es una obra increíble, es magistral. Y desafiar la velocidad. Y la velocidad. ¿Verdad? Cómo se puede plasmar realmente la velocidad en... Es algo bastante complejo, obra, ¿no? Lo que es reflejar lo que es la velocidad, porque fue un reto para este tipo de artistas, porque querían representar cosas nuevas, cosas que antes no se habrían representado. Entonces, ¿cómo representar la velocidad? ¿Cómo representar a la máquina y al hombre y su relación con la máquina? Y luego tiene características de Luis Ortega Bru, como son las marcas de la gubia, que tanto a él le gusta y que crea una textura en las obras que es muy interesante. A mí me parece que era siempre un acierto utilizar estas marcas de gubia, porque genera una textura a toda la obra que la hace. Y además como sello propio. Sí, como sello propio, ¿no? claro. ¿Verdad? Porque no hemos visto tampoco ningún autor que las marque como tal. Claro, ¿no? Esto era algo, las inquietudes de él y sus visiones de cómo tenía que ser el arte o de cómo tenía que representar las cosas. Pero le gustaba que se viera que era madera. Su sello propio. Alicia, una curiosidad que tengo. Cuando vienen gente a visitar lo que es el museo, y en este caso tienes una idea de Luis Ortega Bru como imaginero, y ven esta obra contemporánea, ¿qué te dicen? Pues la gente se sorprende muchísimo porque nadie se lo espera. Nadie por eso lo conoce tampoco. Nadie conoce esta parte, por eso siempre quiero hacer hincapié en que era un artista polifacético, un artista con muchas inquietudes y que es interesante que la gente también conozca esta faceta y este museo da con esta sala una oportunidad única, porque en ninguna parte hay este tipo de obras de Luis Ortega Bru expuestas, no las puede ver en ninguna parte, pero todo el mundo queda sorprendido porque no se espera que Luis Ortega Bru, tú vienes pensando en la Hermandad de San Gonzalo. Exactamente, o en ese tipo. Ahí va, o aquí en el Buena Muerte, y de pronto llegas y te encuentras esto. Y tú dices, ¿pero esto qué es? Qué impresionante. Y es el mismo autor. Pues vamos a invitar a que vengan ustedes a San Roque a visitar el museo, ¿no? Pues claro. Que gustosamente, bueno, pues... aquí les esperamos. Gustosamente. Que por cierto entran ganas de llevarse a la casa, la obra. Maravillosa. Alicia, muchas gracias. ¿Volvemos? Por supuesto, cuando queráis.